sino para impedir que los actos violentos ocurran. Entonces, ¿cómo muere un guardia nacional? ¿Y cómo mueren personas de esa manera tan miserable en esas manifestaciones pacíficas? Entonces ocurre lo siguiente, se presenta la violencia y la oposición dice que esa violencia es producto de infiltrados. Atrapan a los infiltrados, entre comillas, entonces lo elevan a la categoría de presos políticos, ya no son infiltrados, son presos políticos. Y cuando comienzan a declarar y a establecer las relaciones de una manera muy clarita, quiénes son los responsables y financistas de esos actos vandálicos, entonces dice que son torturados. Y cuando no hay el menor rastro de tortura en contra de esos señores, bueno, dice que son grandes luchadores por la paz. Ellos tienen que definir muy claramente si van a utilizar la carta demagógica de los infiltrados o de los presos políticos, pero ambas no pueden ser. Y lo más peligroso es lo siguiente, ellos no pueden, la oposición me refiero, no pueden jugar a caotizar el país, es decir, un proceso abierto y grosero de subvertir el orden público y a su vez pretender gozar con todas las facultades y todos los derechos democráticos que le otorga la Constitución, las leyes, las normas y el Estado venezolano a las manifestaciones pacíficas. No pueden jugar ambos juegos a la vez. Ministro, y ayer hubo una tremenda manifestación. ¿Usted cómo califica la actuación de la Guardia Nacional en estas manifestaciones? ¿Es correcta el uso excesivo de gas lacrimógeno, de perdigones? Ayer hubo un escenario que se repitió hace algunos días, la gente tuvo que lanzarse al río Guaire para resguardarse de los gases lacrimógenos. Ya tú estás calificando, o estás descalificando. No, no estoy generalizando ni calificando. Estás diciendo que es excesivo. Lo han dicho los líderes de oposición, bueno, que ha sido pero tú excesivo. me estás haciendo una pregunta a mí y estás calificándola a la vez, y creo que no se debe hacer así. Estás diciendo cómo es el uso excesivo de la autoridad. No es excesivo, es un uso que está pegado a las normas y sobre todo a la necesidad de resguardar el orden público. Si tú me dices... Sin importar que haya personas allí de la tercera edad... Pero es que eso le tienes que preguntar tú a los organizadores de la manifestación. Yo no puedo llamar a una manifestación y lanzar a una gente a la calle y a su vez también a organizar grupos vandálicos que van a lanzar piedras, que van a quemar calles, que van a quemar instituciones públicas, que van a saquear incluso licorerías, donde no hay comida. Tú no puedes organizar a la gente para marchar y a su vez tener ese plan B para que esa gente la utilicen como carne de cañón. Eso ya ocurrió acá. En el año 2002, seguramente tú estabas muy joven, pero en el año 2002 fueron lanzados los opositores a una marcha donde los mismos opositores tenían unos francotiradores y se produjo aquella terrible confusión que fue aprovechada de una manera miserable por los medios de comunicación para hacer ver que era una matanza provocada por el gobierno bolivariano del comandante Chávez. La verdad se restituyó. Ministro, las denuncias que han hecho de civiles armados también no se debería investigar. Pero tú me estás preguntando sobre la Guardia Nacional y yo te estoy contestando que la Guardia Nacional ha actuado verdaderamente apegado a las normas. ¿Tú sabes cuándo actúa la Guardia Nacional? De una manera absolutamente desproporcionada. Cuando los que hoy hacen oposición y cometen esas arbitrariedades de convocar marchas supuestamente pacíficas para convertirlas en actos violentos, gobernaban este país. Aquí fueron por miles, no por uno ni por dos, por miles los que fueron asesinados, desaparecidos, torturados con pruebas, no así a la alegre, decir, están torturados para esperar que en los Estados Unidos, en Washington, la OEA diga, mire, todos están torturados, aquí no hay posibilidad de desarrollar la democracia, porque ese es lo otro, están creando las condiciones, el expediente, para justificar con esas marchas y con esa violencia que aquí se violentan los derechos humanos. Y eso sí es verdaderamente criminal y miserable. ¿Por qué? Porque están promoviendo la intervención de un ente externo como la OEA, y nosotros sabemos la historia oscura de la OEA en nuestro país y sobre todo en América Latina. La OEA ha estado asociada a las peores tropelías que se han cometido en nuestros países, en materia de golpe de Estado, en materia de intervención militar, en materia de guerras civiles provocadas por, y sobre todo auspiciadas y justificadas por la OEA. ¿Por qué Venezuela sigue perteneciendo a este organismo entonces? Eso es lo que está en discusión y en debate. El presidente Nicolás Maduro ha abierto un gran debate. Bueno, ¿vamos a seguir perteneciendo nosotros a la OEA o no? ¿Tiene algún sentido pertenecer a un organismo que nos acusa a nosotros de haber cometido un golpe de Estado
y son los primeros en violentar las normas internas de su organismo para justificar la aplicación de sanciones que son absolutamente legales en contra de nuestro país. ¿Tiene algún sentido eso? Entonces lo que te digo yo, mira, esta oposición está absolutamente desacreditada para ejercer gobierno en este país, porque no puede ser que una fuerza política que esté al servicio como perros mansos, como poéticamente ellos mismos del exterior se han dado a autodefinirse como gobiernos dóciles y subordinados a la política norteamericana, así los han llamado, perros mansos, así mismo se comportan hacia la OEA. Ahora nosotros no podemos permitir eso. Sí, ya vamos a dar la pausa y permíteme terminar este comentario. Nosotros no podemos permitir eso, que a lo interno se cometan todo este tipo de infamias y de tropelías y de acciones en contra del orden público para justificar una intervención externa, es decir, ponerle en bandeja de plata a los que han causado tantos daños en nuestros países, es decir, tomar como aliados a los Estados Unidos, a la OEA, que son responsables de muchas cosas terribles, infames, criminales contra nuestros países, para que eso ocurra. Nosotros no vamos a permitir eso. Y aquí no ha habido realmente exceso en el uso de la Le reitero la pregunta antes de irnos.